buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfecto, profe. Muy buenos días, bienvenidos a las aulas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. El día de hoy estamos con el doctor Antonio Aparicio, quien es Fellow de primer año del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia, quien nos hablará de la valoración ecográfica multidimensional en el proceso de liberación del paciente del ventilador. Bienvenidos a todos y adelante, doctor Aparicio. Buenos días a todos. Durante estos próximos 30 a 40 minutos vamos a estar hablando rápidamente de una propuesta que viene surgiendo en el mundo y de una manera de evaluar multidimensionalmente al paciente que va a intentarse hacer el retiro de la ventilación mecánica. Esto se llama Winning. Y la intención es que tengamos muchas más herramientas con la objetividad necesaria para lograr tomar decisiones y mejorar el desenlace de los pacientes. El orden del día hoy es la importancia del papel del ultrasonido en el Winning. Luego entonces vamos a hablar de la evaluación de la función cardíaca. Luego vamos a hablar de la función diafragmática, del estado pleural y del estado pulmonar, para por último llegar a las conclusiones. ¿Pero qué es el Winning? El Winning es el proceso de disminuir el grado de soporte del ventilador y permitir que el paciente asuma una mayor proporción de su propia ventilación. El propósito del Winning es evaluar la posibilidad de que la ventilación mecánica pueda suspenderse con éxito. Sin embargo, cuando usted lleva o cuando nosotros como médicos llevamos a ventilación mecánica a un paciente, al muy corto tiempo de estar en ventilación mecánica, aún algunos artículos hablan de horas, se muestra que hay un aumento o hay atrofia diafragmática asociada a esto. Esta atrofia diafragmática, pues obviamente, ya lo hablaremos más adelante, está asociada a fracaso del descete ventilatorio. Con este fracaso del descete ventilatorio, en caso de que el paciente se le retire la ventilación mecánica, hay más riesgo de reintubación. Esa reintubación mete al paciente en los riesgos inherentes a la reintubación y a la ventilación mecánica. Posteriormente, pues obviamente si los pacientes están más tiempo ventilados, están más tiempo en UCI y eso aumenta los costos, la morbilidad y la mortalidad hospitalaria. Y aunque la disfunción diafragmática siempre le hemos dado un papel muy importante durante la estancia en UCI, durante la estancia en ventilación mecánica, que hemos visto que implica hasta el 50% de las causas de extubación fallida, vamos a ir viendo durante la charla que las otras causas que vamos a ir revisando también tienen un gran papel en este fracaso del Winning ventilatorio. Por esa razón, nosotros los intensivistas o nosotros, pues, el grupo de cuidado intensivo que está a cargo de los pacientes, somos tan insistentes en que los pacientes hay que intentarlos liberar tan pronto como sea posible. Y miren que la palabra no es rápido, es tan pronto como sea posible porque si los liberamos muy rápido, pues obviamente, aunque sea sin las condiciones óptimas, ese paciente le va peor. Hay múltiples parámetros para predecir el fracaso del destete, pero ninguno ha mostrado una gran precisión diagnóstica. Y a pesar de todo lo que ha venido estudiándose en el tiempo, sigue siendo la prueba de respiración espontánea la más utilizada para predecir el resultado de Winning. Sin embargo, cuando un paciente usted lo lleva a Winning, usted tiene que tener una cosa muy importante y es los criterios prácticos para poder determinar que ese paciente sí se le puede retirar la ventilación mecánica. Y lo primero que hay que decir en esta situación es que la ventilación mecánica se retira en el momento en el cual el paciente tiene o resuelta o en proceso de resolución su patología que lo llevó a ser intubado. Luego de eso, pues obviamente si obedece órdenes, si tiene estabilidad hemodinámica, si tiene oxigenación adecuada y si tiene ventilación espontánea adecuada, se puede pensar en liberar al paciente de la ventilación. Pero bueno, ¿qué es una prueba de respiración espontánea? Es aquella donde el paciente, habiendo cumplido todos estos criterios prácticos, se somete
a una presión soporte entre 5 y 8, a un PIB de 5 y a una FiO2 menor del 40, con la intención de extubar el paciente o de hacerle un reto al paciente para poderlo extubar. Pero cuando se cumplen los criterios, entonces, cuando el paciente además de eso pasa la prueba de respiración espontánea por 30 o por 120 minutos, se define al paciente en estos tres criterios o en estos tres grupos. El paciente cumple criterios, el paciente definitivamente no cumple criterios o se puede meter en un grupo de pacientes que a pesar de cumplir los criterios, no son claros, o sea, los criterios no son lo suficientemente fuertes y la valoración médica no me deja terminar de encasillarlo en ninguno de estos otros dos. Estos pacientes entonces son aquellos, o cuando finaliza entonces yo esta prueba de ventilación espontánea, cuando tengo un paciente que se torna inestable hemodinámicamente, o sea, que la frecuencia cardíaca sube, que la presión sistólica se sube o se baja, que el patrón ventilatorio se eleva y sobre todo la frecuencia respiratoria se eleva o cambia más del 50%, o el paciente además de eso se pone acidótico o se pone hipoxémico o se pone hipercápnico. En ese caso usted debe decidir parar esa prueba de ventilación espontánea y buscar causas por las cuales este paciente no logró ser extubado. Cuando cambia todo esto y cuando sucede toda esta situación, entonces se mete en el paciente en una clasificación del Whinning. Esa clasificación del Whinning nos permite decir que los pacientes son fáciles de extubar, que son aquellos que pasan su primer ensayo y se logran extubar. El paciente que es difícil de extubar, que es aquel que falla su primer ensayo de respiración espontánea, luego requiere hasta 3 o hasta 7 días para aprobar ese examen. Y por último, el Whinning prolongado, que es aquel que falla en los 3 y que requiere más de 7 días para aprobar el examen de ventilación espontánea o la prueba de ventilación espontánea. Pero entonces, ¿cómo definimos prueba de respiración espontánea, Whinning exitoso? La mayoría de investigadores están de acuerdo y definen el éxito como cuando el paciente permanece extubado durante 48 horas después de la extracción del tubo endotraqueal. Listo. Posterior a esto, entonces, ¿por qué falla el Whinning entonces? Y la razón por la que falla el Whinning puede estar encasillada, aunque puede estar encasillada la gran mayoría de ocasiones en estos 6 elementos. La patología base realmente no estaba completamente resuelta y eso puede que haya sucedido. La insuficiencia cardíaca que se generó porque este paciente se le dio un reto, y ya vamos a hablar un poquitico sobre esta insuficiencia cardíaca. Su función cerebral no estaba acertada y adecuada para poder haber sido extubado. No tiene fuerza, se atrofió, como ya lo hemos ido hablando. La demanda ventilatoria era mayor o el paciente está infectado. Y este estudio nos muestra el porcentaje de falla en el Whinning. Recordar que esto es un estándar de cuidado en la unidad de cuidados intensivos. Y cuando usted tiene un paciente que le fallan muchos pacientes, usted puede pensar que está haciendo un poco mal las cosas en su unidad porque está extubando muy rápidamente a sus pacientes. Pero si ningún paciente le falla al test de Whinning o al Whinning, significa que probablemente usted está demorándose mucho para extubar los pacientes. Entonces vamos a tener un número mágico aquí, como más o menos 13 o 15%, en que el 15% de los pacientes que son llevados a Whinning y que posteriormente se les retira la ventilación espontánea pueden fallar. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que hasta el 25% de estos pacientes que fallan terminan muriendo a causa o como consecuencia de la nueva ventilación espontánea, de la nueva ventilación mecánica. ¿Por qué? Y principalmente está asociado a la neumonía asociada a la reintubación. Pero bueno, y si tuviéramos una manera de medir cada una de las variables que más nos hacen fallar al pie de la cama del paciente. Y aquí vamos a comenzar a hablar entonces de que el paciente y el doctor D. Baker
mostró en este artículo muy interesante, donde le colocaron medición de gasto cardíaco a los pacientes por medio de catéter de Swan-Ganz, mostró que todos los pacientes que son llevados a prueba de ventilación espontánea, estos pacientes son pacientes cardiovasculares o de cirugía de aorta o de cirugía cardíaca o de cirugía de trasplante cardíaco, se les aumentaba el índice y el gasto cardíaco y el volumen de eyección del ventrículo izquierdo cuando se llevaban a prueba de ventilación espontánea. Pero no solo eso, sino que los pacientes que se llevaban a prueba de ventilación espontánea disminuía la saturación venosa de oxígeno en el 100% de estos pacientes, aumentaba el consumo de oxígeno y aumentaba el aporte de oxígeno que se le daba a los tejidos. Por esa razón, el doctor Jubran entonces mostró que durante la prueba de ventilación espontánea, los pacientes que fallaron tuvieron una reducción significativa en la saturación venosa de oxígeno en comparación con los pacientes que pasaban la prueba de ventilación espontánea, donde se mantenían constantes, y lo vemos aquí. Los pacientes que fallaron y los pacientes donde la saturación se les mantenía constante, la venosa, podríamos decir que estos pacientes tienen más éxitos al ser extubados. Pero no solo eso se detectó, sino que el doctor Jubran también les hizo eco durante el weaning ventilatorio a estos pacientes y demostró que los pacientes que fracasaron tenían un desacople entre el ventrículo izquierdo y la circulación sistémica, o del ventrículo derecho y la circulación pulmonar. O sea que gran parte de la culpa podría ser debido a la disfunción miocárdica asociada al proceso de weaning y a este desacondicionamiento que el paciente presenta en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el Task Force, luego de un análisis muy importante, mostró que es difícil evaluar su incidencia de la culpa que tiene el corazón, y que los aumentos en la carga respiratoria y la carga cardíaca están fuertemente interrelacionados, por lo que es difícil entonces determinar qué tanto de la causa es cardíaca. Lo que sí podríamos decir de todo esto es que los pacientes que son llevados a prueba de ventilación espontánea y que son llevados a PIP 0 y presión soporte 0, teníamos más capacidad de detectar cuáles pacientes tenían disfunción cardíaca asociada a la ventilación mecánica y a su proceso de weaning. Por esa razón, la sugerencia es, cuando ustedes tienen un paciente o cuando se tenía un paciente después de este artículo del doctor Cabello, es que él sugiere al final de este artículo que los pacientes que usted cree que tienen algo de disfunción cardiovascular deben ser llevados a prueba de ventilación espontánea con 0 PIP y con 0 presión soporte, con la intención de detectar cuáles pacientes pueden tener disfunción cardíaca asociada a este proceso de weaning. Lo otro que demostró el doctor Cabello es que los pacientes que tenían balances más positivos estaban más asociados a procesos de deterioro de la ventilación, de la oxigenación y de su estado cardiovascular posterior a la extubación, y que fallaban más. Pero entonces, ¿por qué razón la ventilación espontánea puede estresar el sistema cardiovascular en comparación con la con presión positiva? Y la explicación la dio el doctor André Uda en este artículo muy bonito, donde mostró que la carga respiratoria y la carga cardíaca están interrelacionadas. Ya nosotros lo sabíamos desde la parte de fisiología, y que la ventilación espontánea puede estresar el sistema cardiovascular en comparación con la ventilación positiva, ya que la presión intratorácica negativa deprime el rendimiento del ventrículo izquierdo. Y eso entonces es lo que nos puede explicar por qué razón los pacientes que son llevados a pruebas de ventilación espontánea pueden deteriorar su función cardiovascular.
Y entonces la presión intratorácica negativa, ¿qué es lo que hace? Deprime el rendimiento, que ya lo sabíamos, hace aumento del significativo del retorno venoso sistémico. Esto entonces puede generar un aumento del tamaño de las cavidades izquierdas, generando o isquemia o alteraciones en la función diastólica en los pacientes que tienen disfunción diastólica, y hay aumento de la presión de llenado. Esto precipita entonces el edema pulmonar cardiogénico con insuficiencia respiratoria resultante. Pero entonces la ecografía es la respuesta, o la ecocardiografía es la respuesta. No les sé decir si es la respuesta, lo que sí les sé decir es que la ecocardiografía podría ser útil para evaluar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho durante el proceso de destete, debido a su capacidad para medir el rendimiento diastólico y sistólico de estos ventrículos. Y lo primero que les voy a mostrar es cómo evaluar cada uno de los elementos que vamos a revisar rápidamente posteriormente. Y lo primero que quiero mostrarles es cómo evaluar el flujo mitral. Recordar entonces que cuando uno quiere evaluar el flujo mitral se tiene que ir en un apical 4 cámaras. Esta es la visualización que tenemos del corazón, y colocarle modo Doppler a la válvula mitral. Cuando usted le coloca Doppler a la válvula mitral, observa una doble onda, ¿cierto? Esta doble onda está asociada al llenado ventricular y al llenado auricular, o a la patada auricular, y esta función del ventrículo izquierdo, esto estaba evaluándose en el ventrículo izquierdo, nos puede predecir o nos puede determinar qué pacientes están en disfunción diastólica. La otra parte que se debe hacer es Doppler tisular, donde se le coloca el Doppler tisular al anillo de la aorta, pues del anillo mitral. Eso se evalúa en el septum del ventrículo izquierdo, y además de eso también se puede evaluar en la pared lateral. Eso es con la intención de determinar y de reducir la probabilidad de fallo asociado a disfunciones de las válvulas. Este onda tisular nos permite, y es una herramienta que se utiliza para la evaluación también de las funciones ventriculares sistólicas y diastólicas del corazón. Cuando se le coloca Doppler tisular, entonces se observan varias cosas. Primero, lo que se observa es la onda S, donde esto nos muestra las velocidades sistólicas pico del anillo. La onda E es las velocidades diastólicas pico del anillo en la fase inicial de llenado ventricular. La onda A, que es esta que está aquí, es las velocidades diastólicas pico del anillo percibidas en el llenado ventricular tardío durante la contracción auricular, o también conocido como contribución auricular del llenado ventricular. Esto también se hace en la misma visualización 4 cámaras, y nos permite entonces determinar qué tanta disfunción diastólica tienen estos pacientes. Recordar que la medición no solo debe hacerse en el septum, sino que debe hacerse en la pared lateral también. Pero bueno, ¿y esto para qué sirve? Al parecer, la relación E', o sea, la de la válvula mitral versus la del Doppler tisular lateral, puede ser un muy buen predictor para determinar cuándo el paciente tiene disfunción diastólica y cómo esa disfunción diastólica es la causa o es la aportante mayor sobre el fallido del winning de los pacientes. Estos dos artículos presentados aquí nos muestran cómo cuando la relación de E' como punto de corte de 7.8 centímetros es una relación que nos permite determinar en qué momento el paciente o cuál paciente puede fallar. Este mismo artículo del doctor Papastopoulos nos termina diciendo entonces que el fracaso del destete ocurre en el 35% de los casos, solo en el 35% de los casos, cuando el paciente tiene una disfunción diastólica, cuando no tiene disfunción diastólica. Cuando tiene una disfunción diastólica leve, en el 57% de los casos, y cuando está moderado o severa, hasta en el 80% de los casos. La otra cosa que se puede evaluar en la función cardiovascular, en aras de determinar el winning exitoso, es el gasto cardíaco del paciente.
Y recordar que el gasto cardíaco hay que hacer dos medidas. La primera que hay que hacer es el diámetro de la válvula aórtica o del anillo aórtico, ¿cierto? Que es el punto más pequeño que está en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso con la intención de hacer una configuración o determinar que, suponiendo que la válvula aorta es un cilindro, donde si tenemos el diámetro podemos determinar cuánto volumen sale por ese cilindro teniendo otras medidas que ya vamos a revisar. La otra cosa es meternos en un apical 5 cámaras y determinar la velocidad integral o la integral velocidad tiempo, donde nos permite con la integral velocidad tiempo determinar el volumen sistólico, y eso multiplicado por la frecuencia cardíaca nos puede determinar el gasto cardíaco y el índice cardíaco que tiene este paciente. Entonces se le coloca Doppler a la válvula aorta, ¿cierto? Y se le hace el Doppler y posteriormente entonces me sale la integral velocidad tiempo. Mido esa integral velocidad tiempo y con esta fórmula que tenemos aquí, que es la del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo por esta constante, que es la manera de cómo se determina el área el diámetro de un cilindro con pi, y posteriormente con el integral velocidad tiempo nos permite determinar cuál es el stroke cardíaco. Sin embargo, ¿para qué sirve esto? Entonces el doctor Dress o Martín Dress nos dijo o propuso recientemente que probar el sistema cardiovascular antes y durante el test de ventilación de prueba de ventilación espontánea nos podía predecir qué pacientes iban a fallar o qué pacientes iban a deteriorar su función cardiovascular. Y estos pacientes entonces se les hizo un test con elevación de las piernas, ¿cierto? Se les hizo una prueba de elevación de las piernas, y cuando el corazón tiene una independencia de la precarga, o sea, cuando el corazón no eleva su gasto cardíaco a pesar de la prueba de elevación de las piernas, al parecer, y esto es de los artículos que hemos encontrado y que encontramos, al parecer puede ser un predictor de falla ventilatoria. Y esto lo hemos ido discutiendo con el doctor Andrés y con otros intensivistas, y tiene una doble visualización. La primera podría ser que si el corazón no tiene independencia de la precarga, puede ser que este paciente está en la parte más alta de la curva de Frank Starling, entonces puede estar en disfunción y en sobrecarga. O la otra cosa es que la otra cosa que podríamos pensar es que los pacientes que no responden a carga puede que tengan solo así disfunción miocárdica, porque no son capaces de acoplarse a los nuevos volúmenes que se generan en estos pacientes. Esto se determinó también como con el test de elevación y con la presión de oclusión de la arteria pulmonar, como lo vemos en este punto. En resumen, después de haber evaluado estas cosas, entonces nos damos cuenta que una evaluación ecocardiográfica antes del test de ventilación espontánea parece valiosa, y durante el test también parece valiosa para identificar a los pacientes con alto riesgo de fracaso del destete. Y durante el test nos permite determinar qué pacientes están en disfunción miocárdica asociada al Winning y puede que fallen o tengan una más alta probabilidad de fallo durante el retiro de la ventilación. Sin embargo, lo que podemos concluir de todo esto es que no tenemos datos definitivos que respalden el uso de la ecocardiografía durante el test de ventilación espontánea como ayuda para decidir si extubar o no al paciente. Esto podrían ser las cosas que queremos buscar, donde una fracción de eyección de menor del 40, con un flujo de la mitral o una relación EA mayor de 2 o una relación EE' mayor de 12, aunque algunos dicen que el punto de corte es 7.5, o no incrementos en el gasto cardíaco nos pueden llevar a una falla del destete de la ventilación. Lo siguiente que queremos evaluar entonces es la función diafragmática. Y ya habíamos dicho que la disfunción diafragmática explica hasta el 50% de las fallas.
O sea, que los pacientes que si el 50% de las fallas pueden ser debidas a disfunción diafragmática, deberíamos y estaríamos en la obligación de evaluar esa disfunción diafragmática para buscar los pacientes que tienen hipotrofia o que tienen dificultad en la excursión o en el engrosamiento diafragmático, y de esa manera poder optimizar esos pacientes y llevarlos a una protección posterior después de la extubación. Esto es lo que vamos a evaluar en los predictores ecográficos del diafragma, donde lo primero que vamos a evaluar es la excursión diafragmática, lo segundo que vamos a evaluar es el grosor diafragmático, y por tercero vamos a evaluar la fracción de espesor del diafragma, que esto es como algo así como hablar de la fracción de eyección del corazón. Las técnicas que vamos a utilizar entonces es con el ecógrafo intentando en la región abdominal, intentando apuntar hacia la cúpula diafragmática o apuntando hacia la cúpula diafragmática con el convexo, se va a medir entonces o se va a observar esta imagen que tenemos aquí, donde el hígado sirve como ventana acústica y el diafragma está en la parte inferior o se logra observar en la parte inferior. Y cuando le colocamos el modo M, que se lo colocamos a una zona que esté perpendicular al diafragma, vamos a lograr observar la excursión diafragmática. En ese modo M o en el de logramos entonces observar el desplazamiento del diafragma y también logramos identificar la velocidad de contracción del diafragma, el tiempo inspiratorio y la duración del ciclo ventilatorio. Esto entonces ya se ha medido y la evaluación del diafragma cuando los pacientes tienen respiraciones tranquilas, tienen una excursión diafragmática más o menos entre 1.8 y 1.6 en mujeres. La respiración forzada puede aumentar esa excursión diafragmática y puede llevarla a 7 en hombres y a 5 o 7 en mujeres. Lo importante es que haya excursión diafragmática por encima en promedio de 1 centímetro. Pacientes que tienen menos de 1 centímetro de excursión diafragmática, al parecer tienen una altísima probabilidad positiva para fracasar al momento de la extubación. La otra que se mide es el grosor diafragmático y se hace con esta ventana, que es con una ventana lateral, como cuando uno va a buscar el riñón o el hígado y logra observar el hígado como punto inferior. Luego logra observar el pulmón en la parte superior y en la mitad se logra observar 3 líneas, la pleura, el diafragma y el peritoneo. A esto también se le coloca modo M y luego de que se le coloca modo M se logra observar esta imagen que tenemos aquí en el modo M. Y ahí se puede medir entonces el engrosamiento diafragmático. Cuando el grosor normal del diafragma está por encima o es normal por encima de 1.73 milímetros en el momento de una respiración espontánea o una respiración corriente y 4.5 en el momento de una respiración profunda, este paciente tiene una mejor probabilidad de no fallar en la ventilación espontánea. Y por último, la fracción de engrosamiento, donde que es como lo que habíamos hablado de una fracción de eyección del paciente. Se hace en el mismo modo en que se hacía el previo, y luego de eso entonces usted observa cuánto porcentaje se engrosa ese diafragma. Deltas de engrosamiento del diafragma de más del 36% son el punto de corte para determinar cuando el paciente tiene un éxito mejor luego de ser extubado. Sin embargo, nos hemos dado cuenta durante la evaluación diafragmática que no debe evaluarse el diafragma de un solo lugar o de un solo lado. Debe evaluarse de los dos lados. Porque muchas veces cuando solo se evalúa de un lado y podemos encontrarnos en este punto, donde evaluamos fue el diafragma sano y probablemente el paciente tenía un diafragma enfermo del lado contralateral. Y eso puede ser debido a lesiones del nervio frénico durante la cirugía. Esa lesión del nervio frénico puede conducir a una parálisis completa del hemidiafragma
y esa parálisis completa del hemidiafragma en un paciente que tiene debilidad ya asociada puede ser la causa de por qué ese paciente va a fallar en la ventilación. Sin embargo, si los hallazgos son simétricos, esto podríamos llevarnos a pensar que el paciente lo que tiene es un trastorno neuromuscular, puede ser por asociado a la relajación neuromuscular, no tiene enfermedades no miopáticas, pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva que genera una disfunción diafragmática, una neuromiopatía adquirida por la UCI o en la UCI y una disfunción diafragmática inducida por el ventilador, porque ya como hemos evaluado anteriormente, sabemos que el ventilador reduce la carga sobre el diafragma y eso genera atrofia diafragmática. ¿Qué valores usar entonces? Entonces ya tenemos la excursión diafragmática, menor de 10 o menor de 11 milímetros, al parecer incrementa el riesgo de parafalla. La excursión diafragmática mayores de 25, o sea, cuando no hay una excursión diafragmática o un cambio diafragmático entre un lado y el otro mayor a 25 milímetros, al parecer se reduce y cuando está por encima de mayor de 25 incrementa el riesgo. Cuando la fracción de eyección o la fracción de acortamiento del diafragma está por debajo del 30%, incrementa el riesgo. Y cuando hay excursiones asimétricas también se incrementa el riesgo. Lo siguiente que vamos a evaluar entonces es el derrame pleural. Y el derrame pleural tiene consecuencias fisiológicas sobre la función respiratoria, ya que la presión hidroestática solo de por sí genera atelectasias. Esas atelectasias entonces generan pérdida del volumen alveolar disponible para el intercambio. Esa pérdida del volumen reduce el flujo sanguíneo hacia el pulmón atelectásico como respuesta a la vasoconstricción hipóxica y intenta llevar el flujo sanguíneo hacia las zonas aireadas, y eso vuelve o reduce la eficiencia de la capacidad de los pulmones de ventilar y de oxigenar. Eso entonces termina generando, como no hay un acople entre el diafragma y entre los músculos intercostales y el pulmón, eso reduce la eficiencia de la tensión de longitud de los músculos intercostales. Como consecuencia de todo esto, entonces la pared torácica es menos eficiente para aumentar el trabajo ventilatorio y los pulmones son menos eficientes para hacer intercambio sanguíneo. Además de lo que ya habíamos hablado, de que el diafragma está desacoplado de la superficie pleural, de modo que con movimiento diafragmático tiene un efecto atenuado sobre la insuflación. Y entonces con derrames grandes, la presión pleural puede ser tan elevada que resulta además en la curvatura inversa del diafragma ipsilateral. Eso hace entonces que el diafragma, como tiene una zona de precarga demasiado controlada, cuando esa zona de precarga, que es cuando el diafragma tiene una concavidad normal, se pierde, eso tiende a generar menos capacidad del diafragma de ayudar al proceso ventilatorio. Y sabemos que el diafragma es prácticamente el 70 al 80% de la capacidad para nosotros, pues el músculo que nos da la capacidad de respirar. Entonces, ¿en qué momento el derrame es riesgoso para deteriorar la ventilación del paciente? Al parecer, el punto de corte es cuando va entre leve, o sea, cuando pasa de leve a moderado. O sea, cuando la medición del derrame da más de 30 milímetros en esta visualización ecográfica. Pero bueno, y entonces listo, tenemos un derrame moderado y vamos a drenarlo. ¿Qué capacidad? Este fue el artículo que nos dejó claro que el drenaje de líquidos pleurales por debajo de 30 milímetros o de 25 milímetros, como lo dicen algunos artículos, tiene poca implicación en el deterioro ventilatorio posterior. Por esa razón tiene que estar por encima de esto para hacer una urgencia en caso de que usted quiera hacerle un winning al paciente, ya que valores por encima de 25 milímetros, aunque no hubo ningún cambio en la PaO2, sí hubo una reducción en la predicción de oclusión de la arteria pulmonar, hay una reducción en la presión venosa central
hay una reducción del shunt pulmonar asociado al aumento del consumo de oxígeno y hay una reducción en el trabajo de aireación pasiva del pulmón. Mejoró además de eso la compliance del sistema respiratorio, solo a las 3 horas ya había mejorado y a las 24 horas se observó claramente. Mejoró la presión transpulmonar, mejoró la PAFI y mejoró el volumen pulmonar al final de la expiración. Entonces, derrames pleurales pequeños no se deben drenar porque no tienen efecto sobre el éxito de la extubación, pero los moderados y los severos sí. Por último, y no más importante, vamos a valorar el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar entonces se evalúa en 3 puntos importantes del pulmón y son la línea anterior media clavicular, la línea anterior axilar y la línea posterior axilar. Y eso se evalúa en la parte superior y en la parte inferior, como lo vemos aquí. Entonces, anterior arriba y abajo, en la parte debajo de la medio axilar, arriba y abajo, de la anterior axilar que digo, y en la parte posterior, detrás de la posterior axilar, arriba y abajo. Luego de que usted evalúa el parénquima pulmonar en esos 3 puntos, usted vamos a hacer un score, que es el LUZ, que ya lo vamos a ir revisando un poquitico más adelante. Lo importante es que recordar que los pulmones durante el proceso de respiración espontánea puede haber un momento después de ese momento de ventilación mecánica prolongado o aún en los momentos de ventilación mecánica cortos, puede que estos pulmones se asocien o se deteriore su aireación y que en el momento en que usted los lleva a prueba de ventilación espontánea, puede que ese pulmón se comporte como y deteriore su región o sus zonas pulmonares. Esto es la valoración del pulmón, como les había dicho, el izquierdo y el derecho, donde usted lo tiene que evaluar en los 6 puntos que ya les habíamos hablado. Y entonces, cada punto nos puede dar o cada zona del pulmón nos puede dar hasta 3 puntos. El primera zona, o sea, ¿y cómo se valora eso? Se valora cuando el pulmón está normal, o sea, que tiene líneas A y que tiene líneas B en moderada cantidad, o en pequeñas cantidades, como son 1 o 2, eso se le asignan 0 puntos. Luego entonces, si ese pulmón tiene líneas B por más de 2, o sea, se le asignan 1 punto. Si luego se logran ver que las líneas B se vuelven múltiples, ¿cierto? Y que además de eso son coalescentes, se le asigna 2 puntos. Y por último, cuando hay pérdida de la aireación completa y esa aireación se observa como una consolidación, ese paciente se le asignan 3 puntos. Entonces, a cada zona del pulmón que ya hemos evaluado, o sea, a cada punto de estos, se le asignan máximo 3 puntos. Y esto da un score. Ese score entonces lo comenzamos a estudiar y se comenzó a estudiar y nos dimos cuenta que puntuaciones delta superiores, o sea, delta significa que si antes de la ventilación teníamos un score y luego de la prueba de ventilación espontánea teníamos un delta de 17 puntos, esto nos predice el fallo de la ventilación mecánica con un valor de predictivo positivo de hasta el 95%. Mientras que al parecer el valor más seguro, o sea, debajo de este valor, el riesgo de extubación es muy bajo, el riesgo de fracaso de la extubación es muy bajo, es 13 puntos. Luego de haber evaluado todas estas cosas en la economía corporal del paciente, entonces llegamos a las conclusiones de que todavía no tenemos claridad en qué nos hace fallar a los pacientes, pero la ecografía o la ultrasonografía al parecer van a ir cobrando un papel muy preponderante en la valoración del paciente que va a ser llevado a Winning con la intención de optimizar el estado cardiovascular, pulmonar y de hemodinámico del paciente. Sin embargo, lo que han mostrado estos estudios es que la ecografía generalmente no identifica una sola causa en la falla del destete y que hay varios mecanismos que pueden estar presentes
que deben optimizarse antes de que el paciente se extube para evitar o reducir el riesgo del fallo. Cuando la ecografía entonces se utiliza para diagnosticar las causas de la falla en el destete, el médico puede utilizar esta información para optimizar al paciente y que debemos seguir investigando con la intención de crear un test ecográfico que nos ayude a identificar el paciente que está listo para ser liberado y el paciente que se le debe optimizar su función cardiovascular, pulmonar o hemodinámica. Por último, entonces, el proceso de Winning comienza antes de la prueba de ventilación espontánea, evaluando la función cardiovascular y pulmonar del paciente. Durante la prueba de ventilación espontánea, evaluando la excursión diafragmática, la fracción de acortamiento y la fracción de engrosamiento, la función pulmonar con el score luz que ya habíamos hecho antes, la función cardiovascular para determinar si ese corazón se deterioró, y posterior al fallo, o sea, el paciente que falló la prueba de ventilación espontánea debe optimizarse buscando a ver qué fue lo que falló con la ecocardiografía, con el luz, y probablemente aquí tendríamos un tercer aspecto que no hemos estudiado todavía lo suficiente, pero que podríamos comenzar a estudiar, y es el VEXUS, para determinar si ese paciente tiene sobrecarga hídrica o no. Muchas gracias. Bueno, Antonio, felicitaciones, hombre, muy buena tu revisión. La evidencia pues de todo esto está todavía por construirse. Recordemos pues que estamos ante una prueba diagnóstica y que finalmente lo que va a impactar en el proceso de liberación del ventilador es lo que hagamos nosotros con los hallazgos obtenidos a través de la ecografía, ¿cierto? O sea, no solamente hacer la ecografía y ya, sino si encontramos algo pues que nos pueda dar luces con respecto a lo que nos está generando dificultades para liberar al paciente del ventilador, es qué voy a hacer yo con esa información, ¿cierto? No sé quién, pues si alguien de los presentes tenga algo que agregar o algo que preguntarle a Antonio con respecto a lo expuesto. Están los micrófonos abiertos por si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Alguien levantó la mano? El profe Horacio. Vi que alguien levantó la mano, pero no. Sí, el profe Horacio. ¿Puede hablar, profe Horacio? Profe, adelante. Sí, hola, buenos días. ¿Ahí me oyen? Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, muy buena presentación, Antonio. Muy interesante la decisión de Andrés de que estuviéramos buscando otros caminos para la falla en la ventilación y no seguir en los mismos caminos en los que andamos desde hace mucho tiempo, que son básicamente cuestiones inherentes solamente al ventilador y no cuestiones inherentes al paciente. Y me gusta mucho, obviamente, que esté puesto dentro de esa lupa la disfunción cardiovascular. Entonces, te tengo una pregunta y te quiero hacer una aclaración. ¿Tú por qué hablas de hipotrofia diafragmática? ¿Eso qué quiere decir, Antonio? Pues, profe, lo que hablaba, yo no sé si el término está adecuado. ¿Qué es hipotrofia? Traducido al español, es que el diafragma comienza a perder volumen muscular y se comienza a atrofiar, pues, o sea, comienza, lo que pasa es que la atrofia es la ausencia de volumen completa y la hipotrofia es la reducción, porque es que ellos el término en inglés o en los artículos decía así, decía como hipotrofismo, o sea, como hipotrofismo, entonces yo lo traduje como hipotrofia, pues no sé cómo, si está adecuadamente dicho. Porque es que hipotrofia no sé. Es falta de desarrollo, atrofia es una alteración, y lo que le sucede al diafragma no es hipotrofia, es una atrofia, que tiene que ver con varias cosas que analizaste ahí, obviamente con la imagen, porque parte de lo que se ha asignado como responsable de la atrofia muscular
es que a nivel muscular, a nivel proteico, hay un deterioro de la síntesis y un aumento de la degradación de proteínas dentro del diafragma. Por eso es que liberar a un paciente con una alteración de la funcionalidad del diafragma es más severo cuando usted tiene un paciente relajado y en plena sepsis, o quemado, o con hiperoxia, con oxígeno alta flujo, por ejemplo, en un paciente con un choque cardiogénico o falla cardíaca. Es más evidente que en pacientes que no tienen un CIRS. Entonces hay una diferencia pues muy grande entre atrofia e hipotrofia. Y lo que te quería preguntar es esto, me parece bien interesante el tema de la disfunción tanto sistólica como diastólica del corazón esté metido dentro de las observaciones a través de imágenes. Estoy seguro que cada vez que se afine más y encontremos, digamos, más aspectos imagenológicos que nos sirvan como herramienta, te quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿queda claro para ti después de este seminario que hay un problema importante de disfunción tanto diastólica como sistólica del ventrículo izquierdo, hablando del izquierdo, que es responsable de los fracasos en la ventilación mecánica, en la liberación? ¿Queda Sí, claro? profe. Sí, Según te queda muy entendí. claro. Bueno, Sí, queda entonces muy claro. supongamos que no tienes tu eco, o que todavía no tienes la suficiente experticia, o que todavía no tenemos algunos aspectos específicos de validación, como está diciendo Andrés. Si no tenemos eso, ¿qué otras herramientas tienes tú para aseverar o acercarte a una sospecha diagnóstica de que el fracaso en la liberación del ventilador no es una sobreinfección persistente, que es a lo que nosotros nos dedicamos, a estar constantemente descartando sobreinfección pulmonar como causa de fracaso? Hablando de la disfunción diastólica y sistólica del ventrículo, ¿qué otras herramientas tienes tú para aclarar si se trata de eso o no mientras les haces las imágenes? No sé, profe, yo creo que hay muchas herramientas en la UCI, medir gasto cardíaco, ¿cierto? Medir, colocarle un catéter de arteria pulmonar si el paciente, pues, usted está casi que seguro de que una de las causas puede ser una disfunción miocárdica. Medir onda de contorno de pulso con estas nuevas técnicas como pico, como vigileo. Yo sé que probablemente no están muy bien validadas en la unidad de cuidados intensivos, pero pueden ser una herramienta unida a todo lo que usted sospecha y piensa. Los balances tan positivos o, o normales que tenga el paciente. Si el paciente tiene balances muy positivos, usted puede pensar que ese paciente lo que puede tener es una disfunción diastólica. No sé, medir la cuña pulmonar, como ya lo habíamos dicho en la charla. Ver los edemas, el examen físico, auscultar al paciente si se escucha pues sobrecargado hídricamente, o cuando lo pones en la prueba de ventilación espontánea, tú lo escuchabas que estaba seco el pulmón y ahora se sobrecargó. Pues no sé, como que unir todas las herramientas que tenemos además del eco, que yo creo que sería el poder aquí. Sí, muy bien, me parece, estoy de acuerdo. Yo creo que uno, mientras tanto, obviamente creo que el eco es supremamente importante y debería uno en cierto momento hacerlo a través del Vexus y hacerle todas las imágenes cardíacas, cómo es la relación EIA, la relación ahí, perdón, cómo es la disfunción diastólica, cómo se comportan las ondas de flujo en el tracto de salida del izquierdo, cómo se comportan las flujas en la válvula mitral. Y otras dos, aparte de la presión de enclavamiento, y no solamente, porque es que la dificultad con el catéter de arteria pulmonar es que la gente se dedica a evaluar un solo signo y hay un poconón de variables, tanto directas como indirectas, que te pueden servir. Puedes hacer una especie de fenómeno de Starling con el gasto cardíaco y la forma como se va comportando la presión de enclavamiento en varias maniobras, levantando las piernas del paciente, paseándolo espontánea, levantando la cabecera del paciente. Otras dos herramientas que te sirven es, primero, el BNP. Si tienes un BNP previo, o hacerle un BNP en el primer fracaso y un BNP en el segundo, la elevación del BNP, que es inmediata cuando hay dilatación o distensión tanto de las aurículas como de los ventrículos, es otra herramienta. Y por último, es una herramienta de intento terapéutico, es ponerle nitroglicerina, no nitroprusiato, nitroglicerina para hacer vasodilatación venosa y hacer el intento de liberación y ver cómo se comporta.
pero sí, esas son herramientas que te pueden servir. La Muy otra bien. es que la variabilidad de pulso cambia la elevación de las piernas. Si no cambia la variabilidad, o sea, si no mejora, como ya habíamos dicho, si el paciente está en la zona de no interdependencia, si usted le eleva las piernas, ese paciente no le cambia el gasto. Y eso puede pensar de que ese paciente de pronto tiene una disfunción miocárdica asociada a que no mejore el gasto. Y eso puede ser también una alerta en Así ese es. paciente. Así es, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, profe. Por aquí tenemos también el doctor Eric. Brian. El Tiene productor la mano Brian alzó la levantada. mano primero, Adelante, profe. doctor Eric. Bueno. Ah, ok. Hola, buenos días. Antonio, felicitaciones, excelente revisión. Gracias, Me profesor. generan muchas preguntas. Desde lo personal, pues que uno que viene trabajando el tema de winning. La primera es que si cada vez hacemos más compleja la decisión de hacer el winning del paciente, cada vez que profundizamos en el winning, no sé hasta qué punto, y eso lo discutimos pues ahí en el grupo cuando íbamos a empezar la investigación, si metíamos unas variables, cierto, como decir ecografía, todo lo que mencionaste. Creo que pues no sé hasta qué punto sea beneficioso o positivo hacer todas esas pruebas, pues lo dijeron, cierto, pues eso todavía no está dilucidado, no está estudiado. Entonces, pues eso me genera unas pues, grandes interrogantes. Lo otro es con respecto a eso, ¿cierto? El tiempo, ¿cierto? Ha demostrado, ¿cierto? A pesar de que sea muy claro que hacer un winning objetivo versus un subjetivo es mejor hacerlo de manera objetiva, ¿cierto? Pero pienso que todas esas pruebas pueden ser muy engorrosas y nos pueden complicar más el proceso de winning, que en este momento está bien complicado y que en algunas ocasiones tienen muchas fallas. Pero miren que cuando uno revisa winning, mi pregunta es ahorita con la charla del doctor Aparicio, es, yo primero me preguntaría qué pacientes tienen factores de riesgo de fracaso de winning, como para empezar a profundizar en pues, o aplicar todo lo que dijo el doctor Aparicio en la charla, porque creo que si le aplicamos todas estas variables a todos los pacientes, pues nunca estudiaríamos a nadie. Entonces la segunda pregunta que yo me haría era, entonces, ¿cuándo tomamos esas decisiones? ¿O con cuál variable vamos a hacer? ¿Con la hemodinámica, con la diafragma, con la pulmonar? Profe Creo que Brian, deberíamos... mire, yo creo, dígame, Dime. siga. Yo creo creo que se que, debería construir un algoritmo, ¿cierto? Como para uno sí, saber por dónde se mete. Porque mira, pareció que a través de los años, ¿cierto? Y cuando uno revisa eso muy profundamente, hay muchos estudios, incluso con autores internacionales y con autores nacionales, cuando cogen los dos brazos, los que lo hacen con pruebas y los que lo hacen sin pruebas, como de manera así, ¿cómo se dice? Como a la berraca, venga, yo lo voy a estudiar, y el resultado final del winning es lo mismo, haciéndolo con pruebas o sin pruebas, es casi lo mismo. Básicamente, cuando uno lee esa otra variable que dice el winning, ¿cómo se dice? De experiencia o de empírico, no es inferior, ¿cierto?, al winning objetivo o con pruebas. Pero yo me creo que pareció... la respuesta está aquí, profe, mire, es usted cómo clasifica al paciente, o sea, el 90% de los pacientes será un winning fácil y usted lo hará, el paciente se extubará y se logrará sacar de la ventilación y ese no necesita nada más, creo yo. Yo creo que estas pruebas y toda la ecografía está hecha para el paciente que usted tiene dudas. Para el paciente o tiene un winning difícil o tiene un winning prolongado o cuando usted le hace la valoración inicial y listo, este paciente está listo para el winning, usted tiene dudas. Entonces, este pelado tiene 25 de respiratoria, vamos a intentarlo extubar, de pronto sí, pero yo creo que le hace falta algo, yo creo porque tiene 25 de respiratorio y no 16. Ese es el paciente que usted debe llevar a ecografía buscando causas. Pero yo estoy completamente de acuerdo con usted y más cuando tenemos este volumen de pacientes que estamos teniendo actualmente en la unidad de cuidados intensivos, y es que usted, todos los pacientes, usted los mira cómo están, experiencia y
y lo observa, está de acuerdo que el paciente debe ser sacado, debe iniciar el proceso de weaning, usted lo mete en weaning y si el paciente sale adelante, listo, no hubo ningún problema. Pero el paciente que le falló el primer intento, el paciente que usted está dudoso porque no le cuadra, porque sigue haciendo fiebre, pero usted no ve los reactantes elevados, o el paciente que usted dice, mire, tiene un infarto agudo de miocardio, este paciente ya está diagnosticado que tiene una disfunción diastólica, venga, ¿cómo está el corazón en estos momentos? Yo creo que esos son los pacientes que se benefician del winning guiado por objetivos, como creo yo que se podría llamar como la, la valoración. O podría ser el winning guiado por ecografía. Yo creo que eso serviría porque le daría luces a usted de qué hacer y qué no. No sé. No, completamente de acuerdo, Antonio. Yo creo que, Total, de a acuerdo. ver, lo que dice el doctor Brian tiene razón en la medida en que entre más variables tengamos para hacer algo, probablemente más vayamos a desistir en hacerlo. Sí, se aplicará pues eso a todos los pacientes. Yo creo que esto, pues lo que nos has expuesto hoy es básicamente como tratar de hacer objetivo cuál es el elemento que nos puede estar generando dificultad en la liberación del ventilador, ¿cierto? O sea, esto aplicaría por lo menos inicialmente para un grupo de pacientes y sería para aquellos que nos está generando dificultades en la liberación del ventilador y es tratar de determinar cuál es el elemento que está influyendo para que esto ocurra y mirar cuáles son las medidas que nosotros podemos establecer para revertir o corregir lo que nos está generando esa dificultad. O sea, completamente de acuerdo con con la aclaración que hace Antonio. Ahora sí le damos la palabra al doctor Profe Eric. Eric. Vea, muchachos, hombre, esto, yo parece que Horacio le hizo la pregunta a Aparicio, que entre otras buena charla, muy buena revisión, una pregunta que deberíamos haber resuelto ya hace 20 años, pero obviamente no la tenemos. Lo que es muy claro es, cuando usted mira las cosas desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, se ven muy distintas a como las ven los clínicos normales. No sé por qué. Es más, esta tarde creo que explica Horacio mi pensamiento con respecto a eso, porque uno sí lo observa. Me explico, no es lo mismo yo analizar estudios que me muestran sensibilidad a estudios que me muestran especificidad en el proceso del winning, son dos cosas distintas. Y lo que nos está mostrando todo esto es lo que la gente se está dando cuenta. Y la gente lo va viendo después de que lleva 10 años de experiencia, 12 años de experiencia, 15 años. No es lo mismo hacer el winning a una vaca que hacerle un winning a un gato. Son dos cosas muy distintas. No es lo mismo hacerle un winning a un paciente que tiene patología cardíaca, a un paciente que tiene patología neurológica y a un paciente que tiene patología parénquima pulmonar. Son tres cosas completamente diferentes. ¿Qué nos está pasando? Que nos estamos llenando obviamente de alternativas y herramientas para medir. Y obviamente eso implica que es más engorroso. Pero en la medida que nosotros depuremos los criterios para la patología determinada, estamos haciendo lo que la medicina nos pide. O sea, el tratamiento debe ser objetivo e individualizado. Yo no puedo llegar a sacar un score de winning para todos. Eso es ilógico, porque todo el mundo es diferente. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que cada vez Horacio obviamente está más metido en su patología cardiovascular y vamos a ir sacando cosas puras de pacientes cardíacos, como está haciendo, ¿cómo se llama? Brian en neuro, que estamos logrando neuro algo más específico. Y puede que cuando terminemos los dos trabajos, después nos encontremos pacientes mezclados y tengamos que definir qué hacemos. Si le metemos la ecografía, en fin, todo eso. Camacho le trabajó muchísimo la ecografía al principio cuando nosotros arrancamos hace 2 años y medio aquí. Y es difícil medir el diafragma, no es fácil. Hay que hacer la misma curva, hay que hacer entrenamiento, todas esas cosas hay que hacerlas, pero enriquecer la información es la que nos permite ser más depurados en la terapia. Y el winning es una cosa, y tiene tantas variables que entre más conozcamos, vamos a poder llegar a ser mejor. Perfecto, muchas gracias, doctor Eric. No sé si alguien más tenga comentarios adicionales.
Sí, yo quisiera antes de terminar Bueno, recoger algo de lo que... estamos pues como ¿Aló? sobre Ahí el tiempo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Entonces, siendo así, damos Profe por Andrés, finalizada la reunión. profe Andrés, Muchas gracias a todos por la asistencia y la participación. espera un momento. Profe De nuevo, Andrés, felicitaciones, Antonio, muy buena la revisión. Y un feliz día para todos. Hasta luego. profe Horacio, ¿puede hablar? Sí, hable, profe, hágale. Sí, yo creo que a Andrés le sirve perfectamente el micrófono, pero el audífono no. No, quería hacer un comentario al final sobre algo, para recoger algo que dijo Brian y que tocó tangencialmente Eric también. Es que hay un estudio, hay un artículo inclusive reciente que habla de eso. ¿Aló? Hola. ¿Sí? Es que, profe Bueno. Andrés, yo creo que tiene el audio retrasadito. Yo creo que eso es lo que pasa. Ok. Bueno, entonces les decía que hay un artículo reciente que habla de eso, de liberación basada en la evidencia, destete del ventilador basada en la evidencia. Y siempre que se tocan esos temas de ventilación, de liberación del ventilador, tocan los artículos, trabajos del doctor Esteban. Esos trabajos del doctor Esteban inicialmente se dedicaron solamente a los parámetros ventilatorios y solamente a los modos ventilatorios de liberación. PSB, ventilación espontánea, TUVENTE y eso. Lo que ha mejorado un poquito de eso es que, digamos que la poquita evidencia que hay es que se metan dentro de las variables, precisamente variables clínicas y no solamente variables matemáticas, de tal manera que el análisis estadístico tenga esa combinación perfecta entre lo que es la clínica y las variables desde el punto de vista estadístico. Y aún así, al final de ese artículo, pues yo no me acuerdo en ese momento pues la conclusión exacta, pero lo que decía el artículo es que digamos que a lo largo de los años ha traído más evidencia la liberación como está pretendiendo, por ejemplo, todos los estudios que de manera muy adecuada presentó Antonio. A pesar de eso, el destete de la ventilación mecánica sigue en el dominio digamos que de lo espontáneo y de la experiencia. Yo me acuerdo mucho que el mismo doctor Esteban decía hace muchos años en los congresos que la liberación, el winning de la ventilación mecánica es una cuestión de arte, o sea, es una cuestión de combinación de saberes, de conocimiento, de experiencia y de acercarse al paciente y ver eso, lo que estaba diciendo Antonio en cierto momento. Uno se acerca al paciente y le ve su cambio en la ventilación, cambio en la percepción de su medio ambiente, cualquiera de esas cosas le puede decir a uno si de pronto va a haber un éxito o puede no haber un éxito. Entonces, mientras se logra aterrizar eso en la suficiencia, digamos que en el contexto de lo empírico, buena parte del éxito de la liberación de la ventilación mecánica tiene que ver también mucho con la experiencia del médico que está viendo al paciente. Ok, no era más, creo que ya Andrés nos despachó hace rato, entonces despachémonos nosotros mismos. Nos vemos ahí en el... No, qué pena, profe, pero es que estoy aquí como con intermitencia en la señal y no estaba escuchando cuando No te preocupes. me disculpa. No te preocupes, pero estuvo muy bien. Mira, felicito a los dos, porque estas cosas hay que, digamos que, hablarlas con claridad. No solamente Antonio, que hizo una muy buena revisión y desató inclusive un poquito de debate, para mí los debates son muy importantes, sino para Andrés, que como profesor buscó un ejercicio intelectual nuevo, novedoso, que nos despierta a todos. Me gustó muchísimo. Muchas gracias a los dos y entonces nos vemos en la próxima reunión.